Como cada semana, gracias por esperarnos del otro lado de la pantalla para compartir con nosotros un sueño. Y para hoy, en este primer sábado del mes de agosto, preparamos un programa sumamente especial, porque como lo habíamos adelantado la semana pasada, parte de nuestro equipo viajó a La Rioja para participar de los actos conmemorativos por los 50 años de los mártires riojanos. Como también habíamos adelantado, un homenaje muy especial a Monseñor Angelelli, Carlos Muria, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera. Un momento muy especial, de mucha riqueza para toda la Iglesia argentina, pero también para toda nuestra sociedad, porque con su martirio nos marcan, además, un modelo, un faro y una guía. Y es un gusto volver a charlar con un amigo, con el padre Daniel Clemente. Bueno, Daniel, hoy en un tiempo muy particular porque se cumplen 50 años del martirio, de los mártires riojanos como los conocemos, ¿verdad? Y vos tuviste una participación muy especial en el proceso de beatificación de los mártires. Acompañaste a Monseñor Colombo en toda esa tarea. ¿Vos no podés hacer un pequeño resumen de ese camino previo a la beatificación? Después vamos a hablar del martirio específicamente. Bueno, sí, más que nada fue pensar cómo podría ser la liturgia de Monseñor Angelelli y los compañeros mártires, ver qué lecturas serían, cómo sería la oración también litúrgica, ¿no? Por ese lado fue más que nada la ayuda. Pero también lo hicimos con la gente de la conferencia episcopal, ¿no? O sea, no fue una... Pero estando en el lugar, uno también por ahí percibe cosas también, ¿no? Aunque, bueno, hubo que hacerse medio riojano, tuve un año en La Rioja para, bueno, para ayudar allá lo que fuera, ¿no? Pero sobre todo en lo propio que es la liturgia, el canto y las comunidades eclesiales de base, que allá también tienen una experiencia de muchos años, bueno, desde el tiempo de Monseñor Angelelli. Qué bueno. Y ahora la comunidad diocesana de Mar del Plata viajó a La Rioja justamente para participar de estas celebraciones especiales por los 50 años del martirio que obviamente ocurrieron durante 1976. Y vos, previo al viaje, preparaste un taller donde justamente los peregrinos vinieron y compartieron un momento. ¿Nos contás cómo habías pensado ese taller? Porque nosotros sabemos que tienen algunas particularidades, ¿no? Desde las frases, por ejemplo, o hasta unas cartas muy especiales. Bueno, sí, quería hacer como un recorrido así histórico de cómo se fue dando, ¿no? En estos 50 años la recepción del martirio de los mártires riojanos, ¿no? Eh, a los 10 años se publicó los poemas de Monseñor Angelelli. Él tenía escrito poemas eh, que son muy lindos y muy a la vez también muy comprometidos así con la pastoral, ¿no? Eh, a los 20 años también hubo una movida grande, sobre todo desde Córdoba, por instalar el tema del martirio de, para que entre dentro del proceso de canonización, ¿no? Eso fue también una movida que el obispo de ese momento apoyó y de hecho cuando se lo incorpora a Monseñor Angelelli como mártir, ya estaba el proceso iniciado de los otros tres, claro, que era, evidentemente habían sido asesinados. De Monseñor Angelelli estaba el dicho de que había sido un accidente. Bueno, pues se revió eso, se hizo un juicio nuevo en el 2015 y se vio claramente que fue provocado. Y bueno, y a partir de ese momento, Monseñor Colombo incorpora a Monseñor Angelelli dentro de la causa, claro, de los mártires. Claro. Ahí permitime hacer un punto, porque nosotros desde luego hablamos permanentemente de los mártires riojanos, pero quizá alguien está viendo el programa y no tiene muy claro quiénes fueron los mártires riojanos. Entonces nombramos a Monseñor Angelelli, desde luego, a dos sacerdotes, Carlos y Gabriel, y a un laico que fue Wenceslao Pedernera, ¿verdad? Sí, sí, Wenceslao es el laico que, digamos,
fruto de la pastoral, ¿no? Siguiendo este loco, este obispo que propone el concilio, que propone estar con los pobres. Bueno, ¿quiénes lo siguieron? Hay muchos sacerdotes que fueron atraídos, religiosos sobre todo, que fueron a La Rioja para vivir esta pastoral que proponía Monseñor Angelelli, que hay que decir que es la misma pastoral que encargó la Conferencia Episcopal Argentina a través de la COEPAL, la Comisión Episcopal de Pastoral, que propuso planes pastorales sobre la familia, sobre la juventud. O sea, la misma pastoral de La Rioja, él también la llevó a nivel nacional, ¿no? Y siguiendo con el recorrido, a los 30 años celebró la misa del 4 de agosto el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, y cuando van a comenzar la liturgia, él se pone la estola roja y la casulla roja. Nadie le dijo nada. Él se lo puso porque consideró que era propio de los mártires, ¿no? Bueno, y en este taller también me pareció lindo ponerlas como si fueran las últimas palabras de cada uno. Me pareció que podían marcar y ayudarnos a peregrinar, porque vamos a ir allá con un espíritu así celebrativo y también que el Señor nos ayude a santificarnos, ¿no? A hacernos más fraternos. La primera que tenemos todos claro es hay que seguir andando, ¿no? Claro. Esa frase me la imagino diciéndola Monseñor Angelelli, la última frase que dijo antes de subir a la camioneta, que lo llevó a La Rioja y que después, bueno, ahí muere, ¿no? Bueno, que hoy también nos dice a todos, bueno, miren que yo me largo a ustedes también, hay que seguir andando. Después, me pareció buena también la de Wenceslao, que cuando lo matan, le tiran los balazos, moribundo, desangrándose, lo llevan al hospital y le dice a su esposa y a sus hijas, no tengan odio. También me parece una buena, es optar siempre por el bien, ¿no? Y negándonos a sacar lo malo que hay en nosotros, no lo pongamos, sino hagamos el bien, perdonando a sus enemigos, ¿no? Como Jesús. Y la otra que son de los dos, de Gabriel y de Carlos, porque lo vienen a buscar la policía a Carlitos, y él se dispone, se abriga para salir, y le dice, para, yo te acompaño. Yo te acompaño es la frase también de Gabriel, pero que también es un poco la de Carlos, que nos invita a eso, a acompañarnos, a ir juntos para donde Dios nos pide. Y bueno, vamos a hacer un recorrido con eso.
solidaridad, justicia y paz nos alcanza. Bueno, hablar de Angelelli es bastante complejo, ¿no? Porque podríamos estar acá tomando mate unas largas horas. Pero simplemente destacar que Angelelli llega a La Rioja en el año 68, cuando es nombrado obispo por Pablo VI en ese momento, y ya habíamos vivido para ese entonces el cierre del Concilio Vaticano II, esta reunión de todos los obispos del mundo en un intento de algún modo poder entrar en diálogo con el mundo moderno e intentar que la fe llene los espacios de la política, de la sociedad, de la educación, de la cultura. Con este intento del Concilio Vaticano II y en este espíritu, Angelelli llega a la provincia de La Rioja y ni bien llega él asumiendo su obispado, empieza a tener varias enemistades, sobre todo con los gobernadores, ¿no? A raíz de la problemática por las tierras, ¿no? El pueblo yaguita venía compartiendo una experiencia común acerca del trabajo en la tierra y esta gente quería empezar a parcelar el terreno, sacando de alguna manera esta cultura que había mantenido el pueblo durante mucho tiempo. Angelelli se enfrenta con ellos no solo por esto, sino porque empezaba a intuir esta ola de violencia, ¿no?, que iba a traer en el país a partir del año 76 en adelante. Y con las denuncias constantes y con la proclama durante su obispado se fue ganando varios enemigos, pero a causa justamente de su consecuente obrar al modo de Jesús de Nazaret, ¿no? Esta opción preferencial por los pobres, muy marcada en Angelelli, no es más que la misma opción que tuvo Jesús de Nazaret con los pobres de su tiempo, ¿no? Y es esto lo que lo lleva de alguna manera a terminar. Acá estamos a metros nomás de donde fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli. Lo lleva a terminar así, ¿no? De abierto, brazos en cruz, en la tierra, la vida entregada, la vida derramada por el pueblo. Que vale destacar que en su momento la muerte de Angelelli se hizo pasar por un accidente automovilístico. Los diarios estaban intervenidos y al gobierno local y nacional no le convenía decir que habían matado a un obispo del Concilio Vaticano II. Y 10 años después recién se empieza con el juicio para de alguna manera poner un manto de verdad sobre eso y decir no, fue asesinado, no fue un accidente de tránsito. Hoy estamos celebrando esto. Que vivan los 4 mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao, en la tierra y en el cielo, felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia, con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Padre Gabriel Longueville, misionero y artesano, con tu cruz y tu paciencia diste a Cristo a tus hermanos, compañero y servidor, desde Francia hasta los llanos, agradecemos los dones que derramaron tus manos. Bueno, un gusto charlar con el padre Lucas, un sacerdote francés que se encuentra en Argentina en este momento, pero acompañando a familiares directos de Gabriel Longueville. Bueno, nos imaginamos que es un momento muy especial para ustedes. Para mí sí, por supuesto, pero también para toda la iglesia y especialmente con la familia presente acá. Y más que todo respecto al tema de la transmisión, del recuerdo, la historia. Y vos nos decías algo fuera de cámara que me pareció sumamente interesante. Estás en una tarea que es vincular la Conferencia Episcopal Francesa con la Argentina en un trabajo común de iglesias hermanas. Es decir, que como el padre Gabriel vino de Francia, los obispos de Francia armaron un organismo, una ente, para armar vínculos con las diócesis donde están mandados. Y así como Gabriel estuvo acá en la diócesis de La Rioja, tenemos a otros sacerdotes en otras diócesis alrededor de toda América Latina y tratamos de mantener los vínculos con cada diócesis donde estamos.
Nos interesa muchísimo la mirada que tienen desde Europa, desde Francia en particular, con respecto al proceso que se vivía en Argentina en ese momento, la década del 70, bueno, y del cual Gabriel fue parte. Es decir, que él fue parte de este momento, pero también a otros más. Yo pienso, pensando también en Chile, en Uruguay y en Argentina, con las monjas también que conocemos también en otros lugares como Perú. Y la verdad que los sacerdotes y religiosas franceses fueron muy involucrados, no por parte política, vamos a decir, sino más bien por su entrega en los barrios más pobres, y donde también parece que hay como una vinculación entre la defensa de los más pobres y también la persecución. Y el cardenal ahora habló muy bien de esto durante su homilía. Entonces podemos también sacar esta forma de ser, no solo no como una llamada para armar una política, sino más bien para estar más cerca de los pobres. Que vivan los 4 mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Wenceslao Pedernera, campesino luchador, tu familia agradecemos el testimonio de amor. En tus últimas palabras no tengan odio, se oyó, y tu sangre en saño gasta, es recuerdo y es valor. Y en este marco de la beatificación de los 4 mártires riojanos, un honor realmente para nosotros, porque vamos a poder conversar con 2 de las hijas de Wenceslao Pedernera, el ahora beato, próximo beato, laico. Así que nosotros recién estábamos charlando fuera de cámara. Nos decías vos que tenías qué edad cuando asesinaron a tu papá. 13 años. Soy la mayor, me llamo María Rosa y Hago un punto ahí, para la gente que lógicamente tanto en Mar del Plata y en toda la diócesis no conoce cómo está constituida. ¿Me decís cómo está constituida la familia? sí, somos 3 hermanas y estamos las 3 hijas con mi mamá, así que tenemos nuestra mamá, gracias a Dios todavía. Podemos hacer un poquito de historia para después hablar de este momento tan especial que están viviendo, pero para darle un marco a esta charla que nos conceden. ¿Podemos retroceder un poquito el tiempo y me contás cómo era la situación cuando vos tenías 13 años? Sí, antes de lo que sucedió con mi papá, éramos una familia común y corriente, unidos, porque mi papá siempre nos inculcó la unión, nos aconsejó siempre de ser solidarios, porque él era una persona muy solidaria, practicaba la solidaridad todos los días. Bueno, y unos días antes de la trágica noche, empezaron a verse cosas raras, vehículos raros, en un pueblo chico que se conoce todo el mundo y se sabe de quién es un vehículo y del otro. Entonces veíamos vehículos extraños y cuando pasaba por frente de la casa se frenaban un poco, como estudiando Como intimidando. Claro, y estudiando a ver cómo iban a hacer para entrar. Y bueno, el día mi mamá ya se había dado cuenta y le decía, y él decía, pero no tengas miedo, no nos va a pasar nada. Mientras que estemos con Dios y Jesús, nada nos va a pasar. Y bueno,
el día 25 de julio del año 76, siendo las 3 menos cuarto de la madrugada, golpean la puerta y él se levanta a atender, pensando, se ve que era alguien que venía a buscarlo para trasladarlo al hospital por el horario. Siempre había gente que venía a pedirle que los llevara al médico, porque quedaba a casi 30 kilómetros del hospital de ahí del pueblo. Y él abrió la puerta y, bueno, empezaron a disparar, cae al piso y nosotras durmiendo, y debido a ese ruido raro que sentíamos y los gritos de él, nos levantamos corriendo a ver qué pasaba y nos encontramos con todo ese cuadro tan horroroso. Y cuando mi madre le pregunta que quién le había hecho eso, él dijo, no sé, dijo 2 veces, pero no odien, no guarden rencor, dijo él, perdonen. Eso nos dijo mi papá. Ese legado nos quedó de él, del perdón, aparte de los otros valores que nos enseñó para que fuéramos personas de bien. Sangre de los mártires riojanos que han puesto el pecho a todas las balas de adentro y de afuera. La de Angelelli, la de Gabriel, Carlos y Wenceslao. Sangre en el barro y hay que seguir andando nomás. Nosotros estuvimos charlando con las hijas de Wenceslao Pedernera, Sí. y cuando hablábamos de la figura de su padre, ellas nos decían que querían trasladar esa idea del martirio a la figura de la mamá. Y Claro. entonces nos contaban que después que la madre quedó viuda, tuvo una tarea enorme para poder llevar adelante esa familia, y sobre todo señalaban una mirada que muchas veces era despreciativa de las mismas personas, de sus vecinos del barrio, digamos, ¿no? Exactamente, yo de lo que me quedé impactada de esa mujer, que repetir las palabras de su marido antes que lo mataran, es perdonen, no tengan odio, perdónenlos, no tengan odio. Eso hace que la vida de esa mujer y de esa familia tenga una valoración y un respeto, pensando en lo que tenemos que ser socialmente los argentinos y aquí los riojanos, ¿no? No mirarnos como enemigos o en la vereda de enfrente, sino qué puedo hacer yo por el otro solidariamente, ¿no? El amor de Cristo, que hoy repetí en varias notas, algo que a mí me impactó de Mamerto Menapache, que dice que los hombres venimos al mundo con el mensaje de Jesús, aprender a amar, a dejar huellas y a ser felices. Y yo creo que realmente esta es nuestra misión, ¿no? Usted sabe que le comparto algo, un obispo que tuvimos nosotros en Mar del Plata, Monseñor Arancedo, Sí. solía decir que cada uno de nosotros es una carta de Dios para el mundo y que teníamos que descubrir qué le quería decir Dios a través nuestro al mundo. Me parece que la imagen de estos 4 mártires nos interpelan, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, yo he quedado impactado con cada uno de ellos, de Wenceslao Pedernera, porque una tarea tan lúcida que nació en él, porque él no era un hombre de iglesia. Su mujer le reclamaba siempre que no se habían casado por iglesia, y cuando descubrió a Angelelli, descubrió el valor del campo desde su trabajo, pero con sentido de solidaridad, con el sentido de justicia y de preocupación que Monseñor Angelelli les infundía a ellos, a todo hombre, a toda ciudadanía. Y bueno, lo más grande fue que al venir a La Rioja, él se ocupó de crear la cooperativa de trabajo en el campo, con el campesinado. Esto para mí ha sido algo muy valioso y que nosotros tenemos que pensar si no debe ser el trabajo ciudadano para reconstruir una democracia auténtica en momentos en que el país no tiene nada, ¿no? De juntarnos, sumar para todo, ¿no? La solidaridad entendida en el bien común, cómo me uno a otro y a otros para que todos tengamos algo. Y esto mirado también políticamente desde los partidos,
no pensar cada uno en el egoísmo de su partido, sino sumar entre todos para el bien común que necesita la Argentina. Porque tiene que haber valores que todos los partidos defiendan, que es dentro de la dignidad humana, ¿no? Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Después de haber compartido esta media hora con un programa tan especial, con tanta riqueza, y que nos deja pensando durante toda la semana algunas frases, como nos decía el padre Daniel Clemente. No odien, te acompaño y hay que seguir andando nomás. Un ejemplo para todos nosotros, que se pueda ir haciendo carne en nuestra propia vida y así podamos entre todos construir esa sociedad mejor con la que tanto soñamos y que realmente nos merecemos. Bueno, nos volvemos a ver Dios mediante en 7 días, acá, en la pantalla de Canal 8 de Mar del Plata, para volver a vivir un sueño. Muchas gracias y muy buena semana.